buenas noches. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a otra fogata más. Otro viernesito más, como ya saben, por las máscaras. Claro que sí, bueno, ¿a qué se deberá que esta vez empecemos con máscaras, Emanuel? Bueno, pues lo que pasa es que vamos a tratar de hablar de un tema muy interesante sobre estas fechas que pues ya se veía venir, ¿no? Claro, oye, ¿sabes de qué hablaremos hoy? Pues sí, claro, efectivamente, estamos a próximos días de que se celebre el Halloween, amigos. Así que pues bienvenidos a esta otra noche de viernes, otra nochecita más, que rápido se pasa la semana. Sí, así es. Sí, pues bueno, sean bienvenidos a esta hoguera, se está encendiendo. Esta vez tenemos otra atmósfera, precisamente por la misma razón. Y pues bueno, hoy estaremos hablando de esa celebridad que a muchos les gusta, a muchos no. Pero nosotros decimos, ¿por qué no? Porque Estaremos hablando de el Halloween. ¿Qué tal? ¿Qué dices tú del Halloween? ¿Te agrada el Halloween? Pues fíjate que he estado como que entre la espada y la pared, como en un dilema, porque pues Halloween no es una tradición, algo que celebremos comúnmente en México. Ajá. Pero que sin embargo en estas fechas pues a lo largo de los años ha venido ganando más personas que la celebran. Y pues yo creo que es algo válido, algo de que podemos disfrutar sin ninguna pena, porque igual la Navidad no es mexicana, ni pero tiene que ver con nuestras festividades, pero se festeja. Sí, claro, yo también estaba así desde antes, de hecho desde que soy chico me gusta mucho el Halloween y el Día de Muertos. Y dices, bueno, es que o vas a celebrar uno o el otro, que es más propio del país, digo, pues ¿por qué no los dos? Y pues ahora les daremos una razón más, o indagaremos un poco más para que pues ustedes tengan un juicio diferente al hablar del Halloween. Pues bueno, bienvenidos a este su programa, Hablando a la Orilla del Fuego, a través de Azteca Radio, la voz de mi gente. Sí, como ya saben, en controles, nuestra queridísima amiga Alondra Fernández. Sí, controles, y claro, pues bueno, ya saben, nuestras redes sociales, Hablando a la Orilla del Facebook, en Instagram y en Facebook, y también las de Azteca Radio en Instagram y Facebook como Azteca Radio, la página online aztecaradio.com.mx. Y pues sigan a todos los demás amigos que tienen también sus programas y tienen un buen contenido que están desarrollando, y las transmisiones que se han llevado a cabo estos días. Sí, bastante impresionante el trabajo que realizan nuestros compañeros. Me pica mi nariz. Bueno amigos, pues sean bienvenidos a otro capítulo más Hablando a la Orilla del Fuego. Como les decíamos, vamos a hablar del Halloween. ¿Qué es el Halloween, amigos? Pues bueno, el Halloween es la contracción de All Hallows Evening, que literalmente se traduce hacia castellano como la víspera de Todos los Santos o del Día de Todos los Santos. También tiene otros nombres, se le conoce como la Noche de Todos los Santos, que ya lo sabemos, Noche de los Muertos, Noche de Brujas, Víspera de Difuntos o Halloween. Pero bueno, esta es una celebración internacional que tiene lugar el día 31 de octubre, o más bien la noche del 31 de octubre. Claro. Es la víspera de la fiesta cristiana occidental del Día de Todos los Santos. Aparece especialmente vinculado el primer tramo Haltauide, que es el tiempo del año litúrgico dedicado a recordar a los muertos, incluidos los santos, a través de sus reliquias, claro, los mártires y todos los fieles difuntos. Sí. Pues bueno, se celebra ya ahora internacionalmente en la noche del 31 de octubre, sobre todo en la angloesfera, o sea, todos los países anglosajones, los que tengan lenguaje, procedencia inglesa, ¿no? Pero pues se está extendiendo gracias a la cultura popular, se está extendiendo a todo el mundo, a toda la esfera, pero pues bueno, estos empezaron a celebrar como tal en Canadá, Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido. Un poco menor, como les decía, en España o Iberoamérica. Iberoamérica pues es parte de Latinoamérica y algunos otros países, islas cercanas a América, todo eso. Entonces, sí, lo celebran más estas personas que están más arraigadas a la cultura celta o a esa cultura nórdica, etcétera, que tienen más detallado este tipo de situaciones. Sí, ¿no? Eso fue un poco más en el pasado. Ya más actuales, pues obviamente sabemos que hoy en día no sabemos que Hollywood, Disney, otras empresas
multinacionales son las que riegan hay semillitas de ese tipo de cosas por donde sea y pues vaya, es como lo que pasó con la película esta de Coco. Ahora casi todo el mundo ya conoce al Día de Muertos y lo que son un poco de las tradiciones mexicanas en cuanto al Día de Muertos gracias a las películas. Entonces pasó lo mismo cuando sacaban películas de Halloween, series, animaciones, cosas así, pues nos las trajeron. Sí, y que van cambiando mucho ese tipo de cosas. Claro. Por ejemplo, El Exorcista, lo que nos trajo pues fue satanizar la Ouija, empezar a decir que no escuches rock. Ándale. Pero bueno, hay cosas rescatables, ¿no? Hay que saber más acerca de este origen, ¿no? Y no sé si nos tengas que comentar algo más de ahorita o ya nos vamos con el origen del Halloween. Sí, claro, pues mira, para empezar, sabemos que se desarrollaron en esas zonas, ¿no? Pero bueno, en las zonas anglosajonas es donde pues más se celebra. Pero da la casualidad de que en Australia y partes de Nueva Zelanda, a pesar de que son países anglosajones, en ellos no se observa así como tal un boom en cuanto a celebrar el Halloween, que es algo pues como que algo extraño, contradictorio ahí, pero pues bueno, tendrán sus razones, ¿no? Y pues claro, vamos un poco al origen. Vamos a empezar hablando de que esto lo podemos encontrar en los antiguos pueblos celtas, cerca del siglo VIII al siglo I antes de Cristo, cuando había ciertas comunidades agrícolas, ciertos asentamientos celtas, como en Irlanda, Inglaterra, Escocia y entre otros, ¿no? Espera, a ver si escuché bien. Antes de Cristo. Sí. Sí. Entonces nos aventuramos en este mundo de las creencias paganas, ¿no? Exactamente. Entonces estamos hablando de que, pues vaya, empiezan a contar nuestra era después de Cristo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el calendario que manejamos. Entonces esto se remonta a creencias del siglo VIII al primero antes de Cristo. Vaya. Desde ahí viene surgiendo, desde ahí vienen comenzando las raíces del Halloween. Entonces, bueno, ellos tenían una celebración, un festival para agradecer al fin de la cosecha, como lo que hemos presentado en capítulos anteriores, de que varias civilizaciones tienen su festival de la cosecha. Y pues así como para despedir al que representaban ellos como sus dios del sol. Todo esto se desarrollaba en otoño, durante el mes de octubre. Su nombre era Samhain. Se escribe Samhain o Samhain, pero su pronunciación correcta es el Samhain. El Samhain, que su significado es el final del verano. ¿El Zaguán? No, el Samhain, el Samhain. Sí, significa el final del verano, cuando los días se hacían más cortos y las noches más largas. Así, ellos recibían la parte oscura del año y también el año nuevo. Para ellos, al igual que otras culturas, la cosecha era importante, ya que si no tienes éxito en ellas, podrías morir de hambre incluso. Además, los días se acortaban y las noches se alargaban, como lo venimos viendo en este cambio de estación. En esta estación. Entonces, es algo pues muy notorio del otoño, ¿no? Entonces, esto también marcaba pues que el otoño significaba el fin de la muerte y también el inicio de nueva vida. Parte de la transición, ¿no? De muerte y renovación, siempre la vamos viendo en esto. Sí. Esto pues todas las culturas. Sí, claro. Esto era casi como una advertencia, ya que a ese contexto que te di se le suman los temores que traía el Samhain, ya que pues al ser una cultura un poco ya más ancestral también tenían ciertas creencias, ya que ellos decían que en el Samhain, en este periodo, el tiempo y el espacio para ellos se hacían más permeables o flexibles, como les guste llamar. Se cree que algunos espíritus, ya sea fantasmas del presente, futuro o del pasado, demonios o seres de otras realidades, podían cruzar a nuestro mundo y causarnos daño, o incluso los humanos poder quedar atrapados en su mundo o en la dimensión, en el tiempo del que ellos vinieron. Oye, tranquilo, Scrooge, ¿y tus fantasmas? No, neta, ellos tenían esa creencia y dices, está loco, ¿no? Te imaginas que tú sales en noche de Samhain y chale, te cruzas con el portal que acaba de entrar un demonio o algo y ya te quedaste en tu mundo. ¿Qué onda? Y pues sí, es lo que ellos creían. Entonces, según podían venir y causarnos daño, o incluso los humanos, podían quedar atrapados en sus realidades. Y pues en palabras de David J. Scull, decía que el velo entre la vida y la muerte está en su punto más delgado esa noche, y por ello los humanos y las almas podían mezclarse
esa es una de las más importantes raíces del Halloween, ya que pues desde ahí venimos teniendo esa sensación de horror, esa sensación de temor que causa esta fecha. Sí, y es que precisamente por eso antes no tenían este grandísimo invento que era la luz, la más que electricidad. las antorchas o fogatas. Sí, pero pues eran minúsculas comparación de la luz de incluso un farol de aceite de ballena a una luz incandescente, claro. Entonces, pues comprendo ese temor, ¿no? De decir, ¿quién no se ha quedado una noche así sin luz o ha ido de campamento y apagas todas las luces y te conectas ahí con la oscuridad y dices... sí se siente chingada. Sí, porque sabes que todo está oscuro y todo está bien, pero como no ves, pero como todo está oscuro, no sabes en qué momento todo puede dejar de estar bien. Sí, claro, o cuando estás de pronto en la oscuridad y con mucho ruido y de pronto todo es silencio y tú dices, oye, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué hay mucho silencio? Esas cosas, esas eran las que les temían. Entonces desde ahí vienen con supersticiones, creencias, como cualquier miedo que nos generamos. Recuerden que el miedo es uno de los motores que nos impulsa a seguir vivos. Entonces, pues miren, desde ahí lo tenemos presente y desde ahí vienen las raíces de lo que es el Halloween. Y pues bueno, en algunas ocasiones ellos ayudaban a las almas que creían que se habían quedado en este mundo a transitar durante ese día con la luz de las velas que ellos colocaban. Ya hacían algunas velas o con antorchas. Estas las ponían en las ventanas de sus casas o en las puertas para que pues guiaran un camino. También se dejaba comida fuera de estas esperando que los visitantes las tomaran, pero con el temor obviamente de pues salir por la noche. Lo hacías pues prácticamente como lo que se hace hoy en día con el Día de Muertos, que ofrecen cosas, ¿no? Pero en este caso, o sea, no creían que venían los espíritus de sus difuntos, creían que espíritus, demonios, lo que etcétera, vagaban por toda la tierra, porque el velo entre la tierra y el inframundo pues estaba en su punto más delgado. Exacto. Entonces cuate, mira, era como si le pagaras al vato, a la pandilla para que te protegiera. Entonces, le pagas al cricoso de tu cuadra para que te cuide tu entrada y no pasará nada, ¿no? Y no pasará nada. Entonces, básicamente es lo que pasa aquí con tu colonia, en la que le dejas un foco allá afuera al vato para que, bueno, me dejó un foco y se va contento. Ándale. Bueno, a ellos se les suman las historias de que hay historias, incluso se han venido dejando algunos vestigios de las historias que contaban los celtas, que se quedaron pues en la tradición oral de algunos pueblos, donde personas que se quedaban atrapadas en el otro mundo y de espectros que quedaron en el nuestro, pero pues en realidad se conoce muy poco sobre el Samhain y cómo englobaba todo el pueblo céltico, ¿no? Es muy poco lo que se conoce y se ha investigado, ¿no? Se sabe que a lo largo de la historia muchas culturas han hecho celebraciones a los muertos, con uno o varios días para sus celebraciones. Muchas de ellas empezando con periodos históricos similares e incluso en sociedades agrícolas. Eso siempre va a estar muy presente, ya que ellas tenían muy presentes los ciclos de muerte y renovación en los aspectos cotidianos, comenzando en primavera cuando la vegetación empieza a emerger, después viene el verano, a la mitad del verano cuando van recolectando o cosechando, y pues viene el otoño cuando el otoño empieza a perecer o a quedar en letargo y algunas veces a morir, ¿no? Sí, y bueno, tienen 2 cosechas, por lo regular son 2 cosechas al año. Entonces ya la de otoño es la más importante porque ya es el de si no tienes lo suficiente para sobrevivir el invierno, ya te chingas. Sí, ya básicamente es eso, ¿no? Sí, pues así se vino dando eso gracias a los pueblos celtas. Ellos como que sembraron un poco del gran contexto que les vamos a dar hoy. Y pues bueno, ¿cómo logró el Halloween llegar hasta nuestros días? Es una pregunta, dicen, si es una celebración una semilla muy antigua plantada desde el siglo 8 antes de Cristo, ¿cómo es que pudo llegar hasta nuestros días o se conoce hasta hoy? Pues bueno, es curioso y en un vuelco muy grande que dio la historia, sorprendentemente los cristianos, la religión, fue la que lo sostuvo y lo mantuvo hasta nuestros días. Porque... De hecho, todo, o sea, por ejemplo, el rock, o sea, llegó a su culme, a su más grande éxito, porque empezaron a decir, güey, es satánico. Entonces la juventud, los jóvenes dicen, güey, no veas eso porque habla del diablo y a ver, quiero ver.
Sí, entonces le dan siempre ese plus a todo. Te recuerda el video que veías de morro, el de si ves este video te mueres. A ver cómo me voy a morir. Sí, entonces si quieren saber de un buen bar ahí, matón, pregúntenle a un cristiano y digan, no vayan ahí vayan. Está chido. Sí. Y pues bueno, gracias a los cristianos se logró mantener esto por un intento de erradicar o transformar las festividades paganas para ellos. Pues lograron mantenerlo, ¿no? Al extenderse el cristianismo, en lugar de erradicar estas prácticas paganas, intentaron darles otro enfoque, convirtiéndolas en celebraciones propias, entre comillas, y eso les facilitaba la conversión de los paganos a su nueva religión, o a religión, bueno, para la religión como ellos. Sí, en lugar de ser Samhain, es la víspera de Todos los Santos, ¿no? Sí, entonces en el contexto romano, un festival pagano muy importante fue Lemuria. En Lemuria, que se celebraba el 13 de mayo. Roma, ¿no? Ajá. En Roma se celebraba Lemuria y tenía una cierta cantidad de días, pero el día más importante fue el 13 de mayo, donde los que practicaban esta festividad intentaban calmar a los muertos. Solía ser una fecha muy escalofriante para ellos, ya que se decía que en Lemuria los espíritus de las personas, que ellos les llamaban larvas a los espíritus de las personas, salían del mundo de los muertos y espantaban a los vivos. Y para calmarlos solían verter leche en sus tumbas o darles alguna ofrenda como pastelitos o comida cualquiera que hacían en casa, y así poder reprimir pues este espanto que les generaban. Wow, no me digas que somos el único país que se lleva chido con los muertos. Sí, güey, yo creo, güey. Aunque no nos da miedo, güey, hablar de la muerte. Sí. Y pues bueno, para el año 609 después de Cristo, la iglesia adoptó a Lemuria, pero lo convirtió en el Día de Todos los Santos, All Saints Day en inglés, y conservando el día 13 de mayo aún, reservado ese día para honrar a los muertos más sagrados, pero al intentar erradicarlo solo lograron mantener algunas de las prácticas y temas presentes, porque sí, ahora ya sabes que tu nueva celebración ya no es Lemuria, ya es el Día de Todos los Santos, pero nada más cambiaste el nombre, sigues haciendo lo de verter la leche, sigues haciendo lo de tener temores, y lo mismo con el Samhain, ¿no? Que van a seguir practicando lo mismo, pero pues bueno, después de convertir a Lemuria al Día de Todos los Santos, notaron que hubo un éxito al hacerlo. Notaron que les fue bien para poder convertir a los nuevos, a los paganos al cristianismo, y pues los paganos lo aceptaban bien, y los líderes de la iglesia decidieron trasladar esa fecha del 13 de mayo al 1 de noviembre, siendo esa hasta nuestros días pues el Día de Todos los Santos, o All Hallows Day en inglés. Lo hicieron así estratégicamente para poder minimizar a la festividad que ya tenían también vista, o tenían muy al acecho, que era el 31 de octubre, el Samhain. Entonces dijeron, hay que pasar esta fecha al 1 de noviembre para que así el 31 se vea opacada y le damos que es la noche o la víspera del Día de Todos los Santos. Wow. Y así es como surge o va dándose ese vuelco por ellos al transformar esas festividades al Halloween, y por eso todas se van llenando de ese misticismo, pero también con las mismas tradiciones o en los mismos temores, incluso a una sola cantidad de días, y que son en días seguidos, 31 primero. Sí. Entonces, bueno, así al colocar al All Hallows Day en inglés, le hicieron estratégicamente pues para eso, para poder minimizar el Samhain, que es el 31 de octubre. Así, al colocar el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, el 31 de octubre dejó de ser nombrado Samhain y ahora se convirtió en la víspera del Día de Todos los Santos, o All Hallows Evening en inglés. Y con el paso de los años ese nombre se fue contrayendo a All Hallows Eve. Y finalmente, con el paso de los años, con nuevas generaciones, se empezó a contraer más, y sabemos que la gente a veces se da hueva a decir una oración completa. Sí. Y es como se crea el Halloween. Y desde ahí para acá, pues a esa noche se le conoce como Halloween, de manera coloquial o de manera más vulgar. En sí, pues es All Hallows Evening, o la víspera del Día de Todos los Santos. Y bueno, pasando eso, para estar más seguros de sus actos, la iglesia puso otra fecha en el calendario para celebrar y honrar a los cristianos fallecidos comunes, por así decirlo, cualquier cristiano. No, era para los, ¿cómo se llaman?
los que dieron su vida por la iglesia, ¿cómo se llaman? Los mártires. Era para los mártires de la iglesia, porque supuestamente pues habían muchos cristianos que pues habían sido perseguidos y matados y toda la onda. Entonces, y pues no los mataron en cantidades grandes, ¿no? Entonces no había forma de saber cuántos eran. Entonces dijeron, puede ser 2 de noviembre, todos en un solo día. Todos en un día para que no haya problema. Sí, entonces para los mártires, miren, sí. Para mártires y cristianos comunes. Sí. Así nos dieron también el 2 de noviembre para ese día, el Día de los Mártires o de todos, el Día de los Muertos, prácticamente, el Día de los Muertos. Y es así como la iglesia coloca el 2 de noviembre como el Día de los Muertos. Posteriormente para México viene otro contexto muy diferente, pero eso lo abordaremos en otro episodio. Claro, pendientes. Pero tiene mucho que ver que el 2 de noviembre lo colocó como tal la iglesia católica. Sí, los cristianos, bueno, ellos fueron los que dieron esas fechas y de ahí pues todas las fiestas paganas pues vengan para acá. Bueno, hablando precisamente de los católicos, que son los que tienen un rigor dentro de su iglesia, ¿no? Sí, ellos calendarizaban más cosas, ¿no? Sí. Para todos hacían un día de tal y de ya tal. Para las sectas son un poco más libres en ese aspecto, porque se manejan más con el Antiguo Testamento, y los católicos con el Nuevo, pero ándale. La misma gata pero revolcada. Bueno, es así como por esas acciones la iglesia logró mantener muchas de las notorias bases de Halloween, como fantasmas, espíritus y mucha muerte en esas 3 fechas. Y todas pues en esas 3 fechas, en una semana casi para poder celebrar a la muerte. Entonces, pues, ¿cómo no querían que se transformara en una fiesta de terror si pues, tenía todos los elementos necesarios para hacerlo, güey? Y todavía te dicen que te vas a ir al infierno. Dicen, pues vámonos, ¿no? Sí. Y pues bueno, de ahí viene un precursor de una práctica también que es más nueva, pero aquí viene una historia de cómo puede ser un precursor. Hablamos de esa práctica de el ir a pedir dulces a una casa, el ir a traer dulcecitos a cambio de algo. Y bueno, esta versión del dulce o truco es como que la más antigua. Dice que se originó por una costumbre medieval, ya que en las iglesias comentaban, más bien alertaban o alarmaban a la gente de que las almas de los muertos pasaban mucho tiempo sufriendo en el purgatorio después de morir. Entonces, para que tu alma se librara del purgatorio era muy necesario que rezaran. Ya ves que en ese entonces, en la Edad Media, les gustaba hacerla de emoción por todo, ¿no? Sí, o sea, se apoderaban del miedo que tenía toda la gente, ¿no? Ajá. Lucraban con la fe y con el miedo, ¿no? Bien hecho. Entonces, pues ellos le empezaban a decir a la gente, ¿saben qué? Necesitamos que recen para que sus difuntos puedan llegar al cielo más rápido, y pues que mientras más se rezaran, más rápido ellos llegarían al cielo. Así es como mucha gente pues lo empezaba a practicar y todo, pero no faltan las personas adineradas o las del centro, dijeron, de Coyome, que empezaban a decirle a los niños o a los vagabundos, a los mendigos, reza por mí y te doy a cambio esto. Y empezó a darse eso, de que te pago para que reces por mis difuntos. Empezó a darse esa práctica, no como tal monedas, se empezaba a darles comida. Llegó al punto tan grande de hacer eso que ahora ya no eran los ricos o las personas adineradas o quienes pudieran pagar para que rezaran. Ya iban ellos a decirte, dame tal y te rezo a tus difuntos. Pero se empezaba a dar eso. Entonces iban los mendigos a pedir galletitas, a pedir comida, cualquier dulce o bebida, o si pues, se pudiera algo para comer, para rezar por sus difuntos y así llegaran más rápido al cielo. Yo me sé otra. ¿Neta? Sí, que supuestamente, Inglaterra pues es un país que al principio pues fue católico, pero posteriormente se convirtió al protestantismo. Entonces, llegó un punto en el que Inglaterra era mayormente protestante. No manches. Entonces, pero había pocos católicos que todavía había ahí. Entonces, en estas fechas, como ellos eran como de muy acá, de rezaban y toda la onda, entonces lo que hacían ellos era como burla, hacer fiestas. Entonces iban a sus casas a pedirles dinero para su fiesta. Y si no, pues les hacían
relajo ahí en su jardín, en su casa y todo, ¿no? Y ya vienen como las destrucciones y todo eso. Ajá, entonces dice, sí, entonces ahí de ahí viene el de dulce o truco. Truco. Ajá. Esa es otra, pero esa es un poco más actual. Eso viene más para el renacentismo. Uh-huh. Esto es más medieval, esto es estamos hablando del 1500, no, del 500 al 1500. Y ya de ahí el que dices es como del 1500 a 1600 más o menos. Ajá. ¿No? Pero pues mira, son diferentes versiones y pues ambas pueden ser aceptables, ¿no? Sí, no, y es que por ejemplo en Estados Unidos, en donde se fecundó más esta celebración, pues son de países diversos, ¿no? Sí. Inglaterra, Noruega, Suiza, no sé, son varios países, ¿no? Los que están involucrados en Estados Unidos. Demasiado. Entonces, después de la guerra civil fue todo un lío. Sí. Empezaron a llegar de donde sea. Ya creo que hasta salían de la tierra también. Pero bueno, otro aspecto. ¿Acaso estás hablando de Sleepy Hollow? Otro aspecto muy importante en la Edad Media, que ya lo hemos abordado y estuvo muy cruel por parte de la iglesia. ¿Ya sabes de qué estoy hablando? Sí. ¿De qué, amigos? Estamos hablando de la quema de brujas. Sí, de la cacería de brujas, amigos. Pues bueno, estas no pueden faltar en Halloween, ya que son como les decía, Halloween se viene dando por sumatoria de muchos aspectos que vienen con horripilantes cosas, con fantasmas, cosas así. Entonces, pues... cada generación aporta su granito de arena. Ajá, exactamente. Cada cultura, cada generación viene aportándole ciertas cosas. Y pues esta vez en el medievo les tocó las brujas. Entonces en la Edad Media se dio la gran cacería de brujas, convirtiéndolas en otro aspecto más al sumarse a Halloween. Entonces, pues ya sabemos qué pasó en la Edad Media. A ver, empezaron vaya, hasta salieron manuales para cómo cazar brujas, el famoso martillo de las brujas, que te explicaban cómo... Que se fue más en Estados Unidos, pero en Inglaterra eran más como ortodoxos. Entonces había experimentarlo, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que de por sí había leyes cabronas. Por ejemplo, los vikingos, las leyes nórdicas tienen procesos bien raros, güey, para juzgarte. Ajá. Había uno en el que tenías que meter tu mano en agua hirviendo. Ajá. Y si no eras culpable, tu mano iba a salir ilesa. Pero si eras culpable, va a salir bien. Va a salir bien quemada, güey. No mames. Te lo juro. Todos en el mundo son culpables de brujería. Exacto, pero bueno, no hablando precisamente de brujería, estamos hablando en general, pero entonces y de por sí eran bárbaros en este pues aspecto, en la Edad Media ves que cómo era si te metían en el agua y te ahogabas. Es que no era bruja. Es igual, es Estados Unidos, porque como en Estados Unidos, en la Nueva Inglaterra, entonces dijeron, no, pues no vamos a hacer los mismos que ellos, ¿no? O sea, ¿cómo que queman gente? Nosotros la vamos a ahogar. Exacto. Entonces ahí empieza esa competencia, pero sí. Sí, desde que se dio las quemas de brujas estuvo bien gacho. Básicamente quema de enemigos públicos más que de brujas. De brujas en realidad, sí, es como lo que habíamos platicado en el capítulo anterior de las brujas. Muchas eran que, vaya, hasta por chismes de las propias amigas, amigas. Ajá, o despecho de algunos hombres que dicen, es que no quiso conmigo, es bruja. Exacto, sí. Sí, no aceptó mis proposiciones sexuales. Bruja. Sí. Y es como las quemaban. Incluso había chicas que o hay historias de gente que se inculpaba entre sí nada más para eso. Sí. Llegó un punto en el que ya no puedes confiar ni en tu vecino porque no pasaba cualquier cosa que tantito no lo veías en misa. Y vámonos con el presbítero. ¿Sabe qué? Fulanito no fue a misa y es brujo. Para mí que es brujo, vaya a verlo a su casa. Y de casualidad tú estás en tu casa hirviendo tus hierbitas para un tecito, enrolando aquí para otra cosa. Y ya te están acusando de brujería. Sí, entonces sabemos que muchas de esas personas a las que acusaban de brujería en realidad pues eran personas que se dedicaban por tradiciones orales de sus ancestros a las curas mediante hierbas, ¿no? Mediante cosas del bosque, vaya, la conexión que tenían ellas con la naturaleza era otra cosa que el pueblo no veía o no entendía, y también por eso se daba esta quema de brujas, esta cacería. Bárbaro. Sí, y pues bueno, fue tanto el miedo por ellas que hasta los utensilios de cocina o del hogar, por más absurdo que fueran, tomaron un aspecto terrorífico hasta hoy en día. Por ejemplo, los convirtieron en íconos del Halloween, como lo son los calderos, que pues quien en la Edad Media no iba a tener un caldero, pero veían a la mujer muy seguida ahí, pues es una bruja y está su caldero, le están sumando eso. Los gorros o sombreros de las campesinas medievales,
que pues obviamente cada generación viene teniendo un estilo diferente en cuanto a hacer gorros, en cuanto a hacer diferentes prendas. Entonces pues en ese entonces sus gorros eran por lo general grandes de este lado, y también en esta parte pues no les hacían una forma redondeada, lo más fácil, lo más para complicarte menos de forma textil elaborar tu gorro, pues lo hacían medio puntiagudo, Cónico, ajá. ajá, cónico. Y dicen, pues ahí está tu gorro. ¿Qué pasó? Pues eso se vino sumando a los aspectos del Halloween, y hoy en día pues sigue siendo como que otro aspecto de que, es un sombrero de bruja, porque es así bueno, es de campesina medieval, pero te acepto tu cumplido. Eso. Sí. Y pues vaya, nos vamos con los gatos negros en especial. Sí. ¿Qué familia, no? Desde entonces ha de haber tenido un gato que vino sumándose como otro aspecto a lo que es el Halloween actual. Y pues un conveniente transporte que tienen las brujas. Sí, las escobas. Las escobas, pero pues qué mujer, qué persona hoy en día no usa una escoba. Sí, claro, aparte son símbolos de poder, porque realmente a la bruja no se, o sea, como se le debe de representar es sobre una escoba, no montada en la escoba. O sea, sobre, ¿a qué te refieres? Sí, sobre es como si estuviera sentada pero volando encima de ella. Ajá. Porque la escoba es un símbolo de poder. Entonces, cuando pones a una bruja con su escoba, la escoba simboliza el poder que tiene, la habilidad que tiene. Entonces, por eso se le debe de representar no montada en la escoba, sino sobre la escoba. Sí. Pero pues ya con los nuevos años se vino deformando, empezaron a poner la sentada en la escoba, que con ella volaba y toda la onda, pero en realidad sin representa el poder de la bruja. Sí, se vinieron transformando muchas cosas desde ese entonces. Y bueno, vámonos ya para el siglo XVII, 200 años después de que terminó ¿cómo se llama? El medievo, la Edad Media. Bueno, ya está la Gran Bretaña. En algunos pueblos o zonas rurales se practicaban algunas prácticas de la iglesia, pero para el Halloween. Obviamente respetando lo que decía la iglesia, entre comillas, el del rezar, el que en estas noches se celebra a los muertos, cosas así, pero aún traían consigo todo el miedo colectivo que venía generando esta festividad. Entonces, pues acatando las prácticas de la iglesia, pues venían haciéndolo, ¿no? Pero fue una noche del 5 de noviembre de 1605 cuando una persona llamada Guy Fawkes, aquí nuestro querido amigo, un terrorista pro-católico, intentó hacer estallar la cámara del Parlamento de Londres con mucha pólvora, pero lograron atraparlo por una traición que hubo ahí con sus amigos, y se cuenta que después de juzgarlo, lo colgaron, después de muerto lo bajaron, obviamente, lo cortaron en cachitos y sus trozos del cuerpo fueron arrojados al fuego. Y toda la gente pues viendo esa exhibición, ¿no? Pasa un año y al siguiente año, en las fechas cercanas, muchos niños comenzaban a hacer, niños y personas mayores también, empezaban a hacer hogueras, algunos en su honor, otros con tono de burla, y empezaron a aventar cosas, intentando imitar esa noche, y se les volvió una celebridad. Al pasar de los años se siguió practicando, y mucha de esa energía que se concentraba del día de Guy Fawkes fue llevada al Halloween, llevada a la noche de Todos los Santos, el Halloween, y entonces es así como se le suma otro aspecto más al Halloween, el hacer destrucción, la anarquía, la anarquía como tal, y viene de ahí yo creo que el hecho de ir a pedir dulces, o te pateo tu casa, te quemo tus cosas, no sé. Sí, porque pues es Halloween, ¿no? Entonces ya se empieza a tener otro aspecto más, el salvajismo de las cosas. Y pues bueno, vaya, Guy Fawkes, un gran personaje. Muchos lo reconocen por el típico Anonymous o por la película de V de Venganza. Ya pronto va a haber otro episodio especial para él. Y pues bueno, de ahí vienen muchos aspectos en cuanto a generar burlas, generar emociones en la noche de Halloween. Vienen los aspectos incluso ya de las máscaras, porque esta máscara la empezaron a tallar los chicos en ese entonces. Entonces muchos, al imitarla, pues comenzaron a generar no como tal un diseño general para la máscara, pero sí pues, prototipos del bigote y de la barbita,
y es así como se vinieron haciendo ese tipo de máscaras para la noche de Guy Fawkes, que hoy en día en Inglaterra todavía se le conoce como la noche de las hogueras, se sigue celebrando. Sí, es lo que he visto, que siguen haciendo esa noche hogueras, representando la revolución, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues bueno, bien por Guy Fawkes. Y pues bueno, se vienen dando más alborotaciones, más destrucción y elementos que se van desviando al Halloween. Y pues así es como muchos de los aspectos a lo largo de la historia lograron llegar a Nueva Inglaterra, o sea, a nuestra parte del mundo, a nuestro continente, con los puritanos, obviamente. Se dice que algunos... Sí, esos puritanos. De hecho, ellos son los que hicieron famoso el sombrero ese de tipo bruja, porque ellos así lo utilizaban. Exacto. Entonces, los puritanos fueron súper supersticiosos, porque si de por sí ya había un poco de temor en cuanto a cómo explicar la Biblia, ellos cuando llegaron empezaron a enfocarse a fuerzas sobrenaturales específicamente, no nada más a lo que dice Dios, a lo que dice Cristo, a lo que dice estos, no sé, apóstoles. Se empezaron a centrar más en las cosas malas y empezaron a tener mucho miedo. Pues te imaginas, estás llegando a un nuevo mundo, ¿tú qué vas a pensar que hay ahí? Te están diciendo, vamos a nuevas tierras, vamos al lugar que nadie ha ido. Claro, no, a un lugar desconocido, no sabes qué hay, entonces empiezas a formular tanto cosas que le dices a los niños para que no se vayan a jugar al bosque o lejos, tanto como pues crecen con esos miedos, ¿no? Y entonces, esos adultos, una generación a otra. Y se viene dando eso. Entonces, pues vienen esos nuevos miedos, esos viejos miedos, al nuevo mundo. Y pues así es como se empieza a sembrar esa semilla del Halloween a esta parte del mundo, a nuestro continente, obviamente en la zona del norte, claro, en Estados Unidos todavía. Y pues poco a poco se empezaron a hacer nuevas colonias en donde ellos empezaban a contar sus historias. Se cree que muchas de las colonias que vinieron de Inglaterra también eran de grupos descendientes de celtas, escoceses o irlandeses. Entonces todos ellos empezaron a juntarse con los demás y empezaban a platicar sobre cómo ellos manejaban sus tradiciones en el Halloween. Entonces empezaron a generar, ya para ese entonces en el viejo mundo, en Inglaterra y en otros lados, ya había fiestas de disfraces, ya había alborotos en la noche de Halloween, y ya empezaban a ver muchos de los aspectos de incitarte a ser otra persona en esa noche, ¿no? Sí, que de hecho pues las fiestas de disfraces han sido desde fechas pasadas, ¿no? Sí. No solamente se adjudican al Halloween, sino a cualquier, o sea, los ricos cuando querían decían vamos a hacer una fiesta de una mascarada. Entonces ahí empezaban, ¿no? Con sus fiestas de disfraces. ¿Te acuerdas de la del hombre de la máscara de hierro? No, la mascarada, o la de la mascarada que hizo Drácula en Van Helsing. También muy buena. Están de poca suerte. Pues bueno, entonces ellos empezaban a contarles a los puritanos cómo es que ellos practicaban el Halloween con estas nuevas tradiciones, ¿no? Y les empezaban a decir cómo ellos empezaban a hacer ciertos concursos, no concursos de disfraces, empezaban a disfrazarse, el ir a casa en casa. Entonces entre ellos empezaban a contarse incluso historias de horror, y es cuando empezaban a poner en práctica más los temores hacia el Halloween. Aparte de los temores que tenían el resto del año, en Halloween pues les sumaban un poco más gracias a estos chicos que venían de otro mundo. Entonces empezaban a sembrar más miedo. Pasan años y venimos ya a un tiempo más actual, bueno, entre comillas, a la guerra civil, que sabemos que le trajo a Estados Unidos, una montaña enorme de muertes. Güey, le dices guerra civil en Estados Unidos, güey, y empiezan, sí. No, ya no me recuerdo, sí. Pues bueno, después de muchos años de guerra y de muchos más muertos que años, lo que logró devolver un poco de energía fueron estos nuevos migrantes escoceses, que ya empezaban a llegar después de pasada la guerra. Ya empezó a haber como que más lo que mencionábamos al principio, de que muchos empezaron a llegar de otros lugares, que empezaban a llegar casi hasta salir de la tierra, pero no eran los muertos. Y pues bueno, algunos de esos traían las prácticas rurales, y algunas traían nuevas prácticas que ya se venían dando allá. Sí, porque obviamente los que llegaron al Nuevo Mundo no llegaron porque sabían que se
tenían un chingo de varo y cosas por decirlo. Llegaron para iniciar de nuevo también como todos lo hacemos en algún tiempo, ¿no? Llegaron porque ya no tenían posibilidades en el lugar en donde estaban, entonces... Vámonos para allá. Vámonos para allá, pues a ver qué pasa. Digo, ya no tengo nada que ganar acá ni perder, entonces vámonos acá. Sí, aquí prácticamente ya se estaba estructurando su país, entonces de Estados Unidos, pero bueno, ellos ya se estaban estructurando más. Vámonos a probar suerte allá. Entonces llegaban, ellos traían consigo las prácticas rurales y también las prácticas de algunas ciudades que seguían siendo destructivas y todo eso. Y es así como poco a poco se sigue dando más lo del Halloween y convertirlo en una fecha de anarquismo. Y de no ser quién eres esa fecha. Ese día tú eres otro. No lo hice yo, lo hizo Patricia. Bueno, entonces algunos aspectos de terror, como por ejemplo el Coco, que es un viejo cuento de hace años. Sí, es ibérico y se refiere a... Es para asustar niños, ¿no? Te va a llevar el hombre del saco, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se viene juntando, como monstruos en los bosques, monstruos bajo las camas, y poco a poco todo eso se fue practicando y transmitiendo a los leyendas chicos, urbanas, las clásicas leyendas urbanas, y pues se fueron difundiendo por la gente local, generando pues esa semilla del Halloween. Y con ello, ¿sabes qué también vino? No lo sé. Una vieja tradición y una vieja leyenda del viejo mundo. Wow, sobre el cómo tallar cierto fruto grande y de cómo hacer una lámpara con ella. ¿Te la sabes? Claro que sí, pero ¿qué te parece si la leemos después de este corte comercial? Claro, adelante. Pues ahorita volvemos a Hablando a la Orilla del Fuego. Sí, es que hay que saber.
Ya estamos de regreso aquí en su hermoso programa Hablando a la orilla del fuego. Y pues sí, ya dimos un gran contexto de cómo se vinieron sumando de generación tras generación muchos aspectos de lo que es el Halloween actual. Y ahora le toca a una vieja leyenda dar uno de los aspectos mucho más grandes del Halloween. Yo creo que es el más representativo. Sí, el principal, ¿no? Más para este lado del continente. Sí. En donde, bueno, Y para este continente. Y que tuvo mucha influencia en una práctica en México también. Claro, sí, también. A ver, pues, nos las puede contar, Emanuel. Pues bueno. antes que empezar con esto tenemos que saber que pues en esta fecha, como ya lo sabemos, los vivos y los muertos conviven en un solo plano. Exacto. ¿Sí? Entonces, una de las formas en las que estas almas de los difuntos se manifiestan en forma de pequeñas llamas que pueden verse al anochecer en lugares como pantanos y cementerios. Hoy sabemos que estas llamitas azuladas se deben a pequeñas nubes de gas procedentes de materia en putrefacción que arden brevemente al oxidarse. Ya. Pero en el siglo XVII, los fuegos fatuos, como se les llama, los conocían como Wills o Waps o Jack-o'-lanterns No manches. e inspiraban tanto temor como leyendas. Una de las más grandes leyendas respecto a los fuegos fatuos es la de el herrero que se burló del diablo. Unos dicen que es herrero, porque hay varias versiones sobre esta historia. Unos dicen que era un herrero, unos dicen que solamente se trataba de un ladrón y otros que era un granjero. Que era un simple, el vato castroso del un pueblo. nadie, pues. Sí. Entonces, Stanley Jack era un herrero o ladrón, como depende de la fuente que escuches este cuento, que una noche salió a beber con el mismísimo diablo. De parranda con el diablo. Sí. Después de muchos tragos, el tacaño de Jack no quería pagar la cuenta. Así que convenció al diablo para que se convirtiera en moneda. El diablo así lo hizo, pero Jack se guardó la moneda en el bolsillo junto a una cruz de plata que impidió al diablo recuperar su forma original. Tras usar la moneda varias veces, Jack dejó ir al diablo con la promesa de que no se volviera su alma, de que no se llevaría su alma al infierno. En otras versiones de la historia, Jack convence al diablo para que se suba a un árbol a recoger manzanas. Cuando el diablo las hace caer, Jack dibuja una cruz en el tronco del árbol para impedirle bajar. Y se lleva la fruta. De nuevo, el herrero deja ir a Belcebú tras hacerle prometer que no se llevaría su alma al infierno. Que nunca más tocaría su alma. Sí, o sea, sí, te voy a dejar ir, pero en el momento en el que me toque, pues nunca me vas a llevar al infierno, ¿no? Entonces, una vez que Jack muere, San Pedro le negó la entrada al cielo por sus muchos pecados, porque pues era un chavo un tipo que se la vivía en el vivir la vida, pues, en el libertinaje. Sí. El alma de Jack viajó entonces al infierno, pero el diablo, fiel a su promesa, también se negó a dejarlo entrar, condenándole a vagar por el mundo, por toda la eternidad. Cuando Jack, aterrado, se quejó de que no podía encontrar el camino en la oscuridad, el diablo le arrojó una ascua del infierno o una brasa para que se iluminara. El ascua quemaba, así que Stanley Jack talló un nabo que llevaba consigo y metió el ascua adentro, la brasa adentro. Este nabo, que pues dicen muchos era su comida favorita de Jack, entonces siempre llevaba un nabo consigo. Lo sacó y lo talló y ahí puso la brasa del infierno, ¿no? Sí, ahí la puso, que quemaba, ¿no? Que no se quema con una brasa. Y del infierno. Nada más. Desde entonces su espíritu atormentado vaga por la tierra como Jack-o'-lantern, Jack, el de la linterna. Y bueno, ¿cómo surge este cambio de un nabo a una calabaza? Una calabaza, sí, Sí, claro, ¿no? porque dices, ¿cómo voy a hacer o cómo voy a tallar ciertas cosas en el nabo para que salga si el nabo es una cosa chiquita? Y pues no, ¿verdad?
Sí, no, y es que lo que pasa es que en el siglo XVII los irlandeses y escoceses celebraban el Halloween escondiendo pequeñas lámparas en las entradas de sus casas para que ahuyentaran a los malos espíritus y a las almas perdidas como Stanley Jack. En las zonas rurales tallaban nabos, remolachas o patatas con caras siniestras que metían una pequeña vela en su interior. La costumbre de tallar calabazas no llegó a Estados Unidos hasta el siglo XVIII de la mano de varias oleadas de colonos irlandeses. Sin embargo, no está claro cómo pasó de los nabos a las calabazas. Probablemente fue porque en Estados Unidos es más fácil tallar una calabaza porque pues las calabazas son de este continente. Sí, es como lo que platicábamos una vez en cuanto a cómo experimentar con las comidas, otras cosas. Se da por ejemplo, quiero hacer mi lámpara, pero como que con eso nada. A ver, lo hago con una manzana. No queda. A ver, lo hago con un pepino. No queda. ¿Y si lo hacemos con una calabaza? Sí, aparte pues es más fácil como que quede hueca y meterle una luz más grande. Y es grande y hacer pues, de color naranja. De color naranja, que son los colores de otoño precisamente. Entonces como que le da más relevancia. Quedó la piedra para el chingadazo perfectamente. Sí, perfecto. Era como si ya estuviera destinado a que llegara esa tradición acá. Sí, claro. Entonces, ya lo dice Washington Irving en 1820 en su escrito sobre Sleepy Hollow, que es la leyenda del jinete sin cabeza. Hacía referencia ya a una calabaza como señal característica del jinete sin cabeza. Con todo, la primera referencia no literaria a las calabazas en Halloween data de 1834. Desde entonces la tradición no solo no ha cesado, sino que se ha extendido a todo el mundo. Sí, pues claro, ¿quién no ha visto una calabaza de Halloween? O mejor aún, en México, una chilacayota tallada. Una chilacayota, claro. Creo que para mí el tallar tu chilacayota proviene de esa práctica, porque no creo que tenga otro contexto diferente al tallarlo en México. Tal vez sí, tal vez muy diferente, pero como mencionamos, la semilla pues fue sembrada por eso, ¿no? Sí, es que las calabazas, bueno, la calabaza de por sí es acá, ¿no? Pero pues de por sí nuestras culturas siempre han estado en constante intercambio intercultural entre Estados Unidos y México precisamente por eso, por la vecindad que tenemos. Exacto, y pues de ahí se viene dando esta bonita tradición de tallar las calabazas, que se ha hecho, vaya, hasta algo para generar arte. Hay concursos en Estados Unidos, aquí se han dado concursos de tallado de chilacayota, de calabaza, y hay gente que neta se rifa haciéndolo. Sí, no, y es una tradición que pues no deberíamos dejar morir precisamente porque ayudamos a los comerciantes a seguir produciendo la calabaza, que pues que realmente la chilacayota en años pasados de sequía ya se estaba perdiendo y que nuevamente gracias a esta hermosa lluvia pues vuelve otra vez con vida. Sí, incluso pues no sé si te ha pasado que últimamente los chavos en fechas de Día de Muertos o incluso en el Halloween, porque muchos salen incluso para no pedir Halloween como tal aquí en México, piden su calaverita, pero porque pues es cerca del Día de Muertos, pero salen ya no con esa práctica de hacer su chilacayota o su calabaza y tallarla, quitarle el relleno, hacerle los ojos, la sonrisa. Y pues ahí me agradaba que de chico salías y veías a todo un mar de niños en las calles con su calaverita, y hoy en día pues van nada más con sus calabazas de plástico, con una bolsa o algo. Dices, bueno, está bien, pero podría ser mejor. Claro, sí, y es que en México de hecho el pedir la calaverita surge de pues las personas que tenían escasos recursos, que le pedían a sus patrones, etcétera, porque aquí en México pues está mucho la calaverita de dulce. Entonces a los niños pues era su calaverita de dulce, de que pues se apretaban el bolsillo y decían, bueno, pues solamente por ser estas fechas pues una calaverita con tu nombre y toda la onda, para que se compraran esa calaverita y la pusieran en su altar. Sí, entonces de ahí viene el de, ¿sí me da mi calaverita? Sí, y pues muchos aspectos de eso se vienen transformando para llegar a nuestro México, ¿no? Y pues con ello vienen muchas otras cosas, por ejemplo, temas de destrucción. Bueno, esto ya más actual en cuanto al Halloween, pues ya tenemos muchos de los aspectos sumándose, ¿no? Sí. Por ejemplo, tenemos que para el siglo XX el Halloween se seguía saliendo de control ya, porque ya empezaba un anarquismo, pero full.
Sí, la sí, gente sí. empezaba a destruir las cosas, incendiaban edificios, los chavos se iban a las granjas y sacaban a las vacas, a los Sí. caballos a propósito. En Estados Unidos la conocen como la Noche del Diablo, incluso. Sí, incluso en 1933 a ese Halloween se le conoció como el Halloween negro por la cantidad de destrucción que hubo en las ciudades, güey. En todos Estados Unidos. En muchas ciudades de Estados Unidos, Wow. especialmente en Chicago y en Chicago, dejémoslo solo en Chicago. Y Nueva York, que también ha tenido claro. un índice alto de criminalidad. Sí, Mucho se superior. dio demasiada destrucción y dicen, no, pues este de plano sí fue el Halloween negro por la demasiada destrucción. Y viene todavía la crisis que hubo en esos años, una crisis monetaria. Entonces Los años 30. tienes eso, la destrucción. No, entonces muchos decían, el Halloween tiene que dar otro cambio si quiere seguir. Entonces, Ya estaba la mafia, ¿no? En Chicago. Sí. Sí, estaba claro. Al Capone, ¿no? Exacto. Sí. Y sabíamos que pues, si había adultos y niños haciendo de eso, era feo. Sí. Entonces mucha gente empezaba a decir, ¿saben qué? Vamos a domesticar el Halloween si quiere sobrevivir. Y es Sí. cuando ellos empezaron poco a poco dándole un giro. Pues se decidió optar entre policías, entre comandancias, por así decirlo, policías, el gobierno y algunas sociedades escolares a empezar a impartir cursos o pequeñas cosas para proyectos, por así decirlo, para poder domesticar ese Halloween. Sí, como la tradición que tenían de que cada Halloween los niños podían ir disfrazados a las escuelas. Sí, y es cuando empezaron ellos a generar concursos de disfraces, casitas de horror, ir disfrazados a las Las escuelas. famosas casitas de horror, cómo me encantan. Sí, están perronas, güey. Ya no he ido a una buena casa del horror, tiene años que no Sí, entro a una. yo igual, y es que aquí en México la verdad no le meten mucho al terror aquí, entonces Sí. pero pues es algo perrón. pero pues también vienen miedos, ¿no? Como la clásica historia o leyenda urbana de que es que sí sucedió, hubo un tiempo en el que un hombre quiso matar a su hijo para cobrar un seguro en el que le dio cianuro en los dulces, güey. Sí, pero eso viene después, en el dulce truco. Claro. Pero pues bueno, empezaban a dar eso y empezaban a hacer esa práctica de vender disfraces de papel, que por cierto hubo muchos accidentes al ser de papel. Se dice que han habido muchos recortes de periódicos en muchas ciudades de que mi hijo se quemó por tener un disfraz de papel. Eres ardiente como Chignautla. No mames, sí, eres ardiente como Chicago y Chignautla. No mames. Pero pues bueno, entonces empezó a dar eso, güey. Empezaron a vender manuales en las farmacias de cómo generar tu fiesta de disfraces. Empezaron a vender más máscaras, pero pues obviamente no eran las máscaras como las máscaras que tenemos hoy. Sí, Esas no. máscaras eran de algún animalito, de algún personaje de la televisión, de las caricaturas. Y por ejemplo, cuando el Halloween llegó a las caricaturas por medio de Disney, con Pato Donald, con Mickey Mouse y sobre todo con el famosísimo Charlie Brown, es cuando allá se aceptó como tal al Halloween y como una festividad más tranquila. Todavía con un índice de anarquía alto, pero fue disminuyendo y volviéndose más una fiesta para los niños que para los adultos. Pero pues estaba Sí, chido. no, o sea, qué feo que se pierdan esas viejas tradiciones en las que tenías que ir desnudo al bosque a la luz de la luna y sacrificar a algo o a alguien. Sí, y pues bueno, poco a poco se viene dando esto. Después pasamos a lo que es el dulce o truco, que mucha gente cree que, como dices, tiene esa antigüedad desde el Renacimiento, de que era porque iban o te destruían tu casa, pero la frase en realidad tiene casi apenas 90 años, ya que pues por estos motivos de destrucción en las ciudades mucha gente empezaba a decirle a los niños, no hagas esto y a cambio te doy dulces, ¿va? Entonces pues las dulceras obviamente empezaron a llenarse de dinero, a generar más ventas esos días. Capitalismo. Exacto, el capitalismo por doquier, y empezaba a darse esa frase de dulce o truco, trick or treat, y es cuando empezaban a salir pues ya más estos temas actuales del Halloween y a cómo se va celebrando hoy en día. Tenemos los clásicos desfiles de Halloween. Por ejemplo, hay un lugar allá en Estados Unidos llamado Anoka, Minnesota, que es como tal la capital del Halloween. Se hacen llamar así porque ellos celebran su desfile desde 1920. Wow. O sea, ya llevan 100 años haciendo desfiles de Halloween. Entonces, pues, Sí. qué perrón, ¿no? Y pues bueno, así es como se vino domesticando el Halloween. Así es como poco a poco se vino dando hasta nuestros días, como hoy lo conocemos,
esa bonita festividad donde uno sale de su piel y se transforma en otra persona. Sabemos que ha tenido gran impacto en la cultura popular, sobre todo en el cine. Por ejemplo, ahí por el 1978 se da un gran cambio de lo que era el Halloween a lo que es el Halloween hoy en día, gracias a un señor llamado John Carpenter. Era un director de cine, el cual hizo una película nombrada con el mismo nombre de la celebración, el Halloween. Tenemos la película de Halloween, donde un asesino serial un asesino serial está buscando a personas nada más para matarlas, y dices, pues, ¿qué onda? Es otro aspecto de Halloween que no nos habían dado. Y de ahí es como la gente, la cultura popular dio un boom y empezaban a experimentar otra faceta del Halloween, más oscura, más siniestra, con nuevas leyendas urbanas. Sí, es que ya no eran demonios, ahora eran las mismas personas las que te iban a provocar ese terror. Exacto, ya se está transformando, ya se humanizó esto, carnal. Sí. Y pues así es como se vino dando, y pues yo creo que la recomendación del día es Halloween, de hecho. Halloween. Sí, o Dulce o Truco. O Trick or Treat, está muy bonita, sí. La película, cualquier película de Halloween, pues se las recomendamos para que disfruten el día de Halloween. Sí, ya estaremos, de seguro ya se publicó en nuestra página alguna lista de películas de terror para ver en estas épocas, entonces dense una vueltecita por ahí, Azteca Radio, ya se lo saben, la voz de mi gente. Y pues bueno, esta fogatita se va apagando, y pues... ¿Qué tal te pareció el episodio sobre Halloween? Hermoso, y aún va a estar mejor, o no tal vez mejor, pero se va a complementar. Se va a complementar muy bien el siguiente capítulo, en donde vamos a hablar del Día de Muertos. Claro que sí, vamos a estar platicando del Día de Muertos, y pues bueno, esta fogatita se está apagando. Un gusto haber estado con ustedes, se despide su amigo Darko. Y su amigo Cuervo. Esto fue Hablando a la Orilla del Fuego. Nos vemos.